clases el sábado, luego para hacer las tareas sí se nos amontona. Se te complica, muy bien. No te preocupes, Lucy, vamos a hacer esto ligero para que podamos concluir de buena forma. Bueno, vamos a empezar, Lucy y Jenny. Esperemos en el transcurso de la clase se logren conectar sus demás compañeras, y si no, pues ya sabemos que se queda la grabación, ¿sale? Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me da gusto saludarlas, saber que están bien, y que vamos a volver a retomar una materia más. Permítame un momento, por favor. Listo. Ok, nada más confírmeme, por favor, si es que pueden ver mi pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Pues en esta ocasión la materia que estaremos impartiendo, que estaremos facilitando, es la materia de Derecho Internacional Público, ¿sí? Esta materia, pues ya sabemos que consta de 4 sesiones, y, bueno, antes de continuar, vamos a hacer un ajuste a las fechas en atención a que hubo por ahí un desfase de una semana. Entonces, nuestras fechas se quedan 16 de febrero, que es la de hoy, 23 de febrero, 25 de febrero, que es sábado. Esa va a ser nuestra única clase del día sábado, y estaremos pues concretando el horario para esa clase, y nuestra última clase que quedaría el día 2 de marzo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? De todas maneras, yo les escribo las fechas en WhatsApp para que quede, pues para que se acuerden ustedes, y nuestras fechas, pues que son de día jueves, pues quedarán en este mismo horario. Únicamente faltaría concretar nuestra clase del día sábado, que es la del 25 de febrero. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, Jenny y Lucy? Sí, profe, está bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, una vez que hemos concretado esta parte de nuestra distribución de sesiones, vamos a continuar. ¿Cuáles son nuestros parámetros de evaluación? Si en esta ocasión, para esta materia, no vamos a tener una evaluación final, nuestro trabajo final va a ser precisamente la entrega de nuestro portafolio de evidencias. ¿Qué va a ser nuestro portafolio de evidencias? El compendio de todas las tareas, trabajos y actividades que estamos trabajando en cada sesión. Si cada sesión estaremos asignando una actividad a realizar, ya sea en unos minutos de la clase, o bien como una actividad de retroalimentación que se quedará de manera autónoma para que ustedes realicen. Si esto va a ser en cada sesión, entonces tenemos que en cada sesión, o al término de cada sesión, ustedes tendrán que estar entregando estos trabajos que voy a estar asignando, ¿sí? Nuestra calificación final va a estar compuesta, en esto, para que ustedes me entiendan, en suplencia, una evaluación final, vamos a entregar el compendio de nuestro portafolio de evidencia, es decir, todos los trabajos en una sola carpeta. Así que ustedes me estarán enviando, ya sea que me lo envíen por correo electrónico, o bien, si en el momento en el que se nos habilite la plataforma, pues yo les daré la indicación. Si este portafolio de evidencias obviamente se entrega pues al final de nuestra materia. Sí, eso es como lo vamos a trabajando, pues sabemos que la participación y la asistencia, para que tengamos un total pues del 100% o los 10 puntos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, Jenny, Lucila? No, profe, todo está claro. Claro, ¿están de acuerdo con esta situación? ¿Sí? Bueno, daré por aceptada esta situación y continuaremos entonces, ¿sí? ¿Cuáles van a ser nuestras competencias precisamente a desarrollar con esta materia de lo que es el derecho internacional público? Sí, nuevamente, o en primer momento, comprender de una manera adecuada y una manera contextualizada o profunda cuáles son los fenómenos políticos, también los sociales, los económicos y aquellos personales, ¿sí?, que van a considerarse en la interpretación y en la aplicación del derecho, ¿sí? De igual manera, ser consciente desde el punto de vista ético del abogado, ¿sí?, o del ejercicio de la profesión jurídica, cuál es la responsabilidad social del abogado y, en consecuencia, su actuar en la sociedad.
¿sí? Así como también se busca, de cierta manera, el hecho de lograr esta capacidad de raciocinio y, de cierta manera, como consecuencia, el hecho de la argumentación jurídica. ¿Por qué es importante la argumentación jurídica? Recordemos que actualmente la mayoría de los procedimientos en materia jurídica, pues la ley ha estado reformándose y ahora muchos procedimientos, tales como son laborales, como son civiles y como son penales, corresponden precisamente o son estrictamente llevados de manera oral, ¿sí? Entonces, en ese entendido, es importante desarrollar esta cuestión de raciocinio y de argumentación jurídica, ¿sí? Son competencias específicas que se buscan desarrollar. En este caso, en el aspecto jurídico, ¿qué vamos a estar trabajando? ¿Cuáles son las competencias que se busca desarrollar? Analizar precisamente cuál es el origen y cuáles son los conceptos de los sujetos internacionales. Y esto ya va de una manera concatenada a la materia que estaremos impartiendo, ¿sí? ¿Qué son las relaciones diplomáticas? ¿Cuál es la responsabilidad internacional? ¿Cuáles son los derechos humanos? Si bien es cierto, ya de manera o con antelación, tuvimos a bien analizar la materia de derechos humanos, es bien cierto que ahora vamos a entrar en este estudio profundo de cómo es que todas esas normas de derechos humanos van a ser de carácter proteccionista en el ámbito internacional, ¿sí? Cómo es que en efecto los estados van a vigilar el cumplimiento y la protección de estos derechos humanos. Ya sabemos cuáles son los instrumentos. Ahora, materia de qué ámbito del derecho son, ¿sí? Porque son instrumentos internacionales. Tenemos entonces que va a ser materia del derecho internacional público, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La relación que existe entre los estados y los procesos de armonización que existen entre un derecho nacional y el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque recordarán también que, como siempre lo he repetido en consecuentes veces, la Constitución se encuentra por encima de cualquier tratado internacional. Entonces, ¿cómo se va a armonizar estos pactos, estos tratados que tiene México con otros países a fin de que no rebasen este concepto de supremacía constitucional? ¿Sí? De igual manera, tendremos que llevar a cabo la lectura crítica, analítica y autónoma de diferentes materiales para de esa manera identificar la información que está relacionada, podamos darle solución a diferentes problemáticas, ¿sí? Haciendo un énfasis en los derechos y obligaciones de diferentes estados. Entonces vamos a estar analizando marcos jurídicos que son de diferentes estados, entendiendo el estado, ¿sí? Como esta espacio territorial que tiene gobernantes y gobernados, ¿sí? Esas son nuestras competencias jurídicas. Ahora, a manera de introducción, ¿sí? ¿Por qué es importante el derecho internacional público? Y en este momento, Lucy y Jenny, me gustaría que ustedes me pudieran mencionar, me pudieran proporcionar o decirme, o platicarme o comentarme qué es o qué consideran que es el derecho internacional público, o qué se imaginan que sea, qué trata el derecho internacional público. Sin leer la diapositiva, porque ya está ahí un breve bosquejo, pero ¿qué piensan que sea el derecho internacional público? ¿No? Jenny, Lucy. Pues se vendría siendo como una rama, ¿no? Es una parte del derecho que vamos a analizar. Al decir público, pues se refiere a todas las reglas o derechos que tenemos todos los ciudadanos pues en nivel público, en nuestros pagos, en nuestras obligaciones y también derechos que tenemos como ciudadanos. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Lucy, ¿verdad? ¿Sí? ¿Fuiste Lucy o María del Sol? Lucy. Lucy, discúlpame, Lucy, ya no te reconocí la voz. Muchas gracias, Lucy. Pues sí, efectivamente, ¿cuál es la importancia de la inclusión o del estudio del derecho internacional público precisamente en esta cuestión de la formación como abogado? Es bien cierto que en la práctica pudiera ser que mayormente hablamos o escuchamos hablar del derecho internacional en cuestiones, por ejemplo, de comercio, ¿sí? Por ejemplo, los tratados comerciales que México sustenta con otros países, ¿sí? Probablemente suena lo más común a escuchar, ¿no? Pero resulta ser que existe otra parte, ¿no? ¿Qué sucede?
o cuál es la principal función del derecho internacional público. Pues es precisamente como toda norma jurídica. ¿Qué hace la norma jurídica? Pues es el conjunto de lineamientos que regulan las relaciones que existen entre sujetos. El derecho internacional público, al ser una rama del derecho, no puede alejarse de ese aspecto general del derecho. ¿Sí? Por tanto, la finalidad del derecho internacional público va a ser llevar a un equilibrio o regular las relaciones que existen entre los sujetos, ¿sí?, de este derecho internacional público. ¿Quiénes son los estados? ¿Sí? ¿Y por qué son los estados? Y ojo aquí nuevamente, cuando en esta materia hablemos de estados, no nos referimos a los estados que conforman una república, ¿sí? Nos referimos precisamente a el aspecto internacional, es decir, a este carácter de aspecto territorial que cuenta con gobernantes, gobernados y régimen político. ¿Sí? Eso es lo que es un Estado, ¿sí? ¿Por qué los estados son sujetos de derecho internacional público? Porque son los propios estados los que crean y aplican o llegan a consensuar normas internacionales, ¿sí? Y de esta manera el derecho internacional público tiene como principal finalidad dar esta seguridad y esta certeza jurídica que existe entre estados, ¿sí? Que se encuentran tal vez en una misma jerarquía, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera. Las normas jurídicas, precisamente, o las leyes, tienen ese carácter de dar seguridad jurídica, dar certeza jurídica entre los miembros de un Estado. En ocasiones existen precisamente relaciones de suprasubordinación. ¿Qué pasa en el derecho internacional público? Los Estados se encuentran en un mismo nivel, ¿sí? Pero los estados tienen que mantener entre ellos relaciones que sean cordiales, que sean respetuosas de derechos humanos, que sean respetuosas de los sistemas políticos. El derecho internacional público se encarga precisamente, ¿sí?, de crear o de estudiar o de consensuar este tipo de normativa jurídica, ¿sí?, que debe existir para que las relaciones entre los estados sean o concedan cierta seguridad y certeza, ¿sí? Y de esta manera prevalezca entre estos estados un derecho de naciones y exista una convivencia pacífica. Esa es la finalidad del derecho internacional público, ¿sí? Se considera también que el derecho internacional público es un escultor del orden social de manera internacional, es decir, de toda la comunidad internacional, de los países que componen este globo terráqueo, ¿sí? Derecho internacional público es un soporte de la paz y de la seguridad internacional que debe prevalecer en todo momento, ¿sí? Por tanto, entonces, este derecho internacional público debe tener una finalidad social, ¿sí? ¿Cuál va a ser la finalidad social del derecho internacional público? Este progreso moral y material que deberán existir entre los sujetos, ¿sí? Ahora bien, para lograr estos objetivos que suenan tan bonitos, estas finalidades que tiene el derecho internacional público, existió a través de un proceso, ¿sí?, que ha sido como una línea del tiempo, como se los digo, de manera constante, porque el derecho no surge de manera espontánea, es a través de un pasar de los años, cómo es que las normas jurídicas se van creando, y no dista de la realidad lo que pasa con las normas jurídicas internacionales, ¿sí? Para que el derecho internacional público pueda cubrir o pueda abarcar esta finalidad tan grande que es precisamente el bienestar social de la comunidad internacional, ha sido necesario crear ciertas normas que efectivamente deben atender y observar este principio de cooperación internacional, ¿sí? Como lo mencionaba, en esta rama del derecho, que es el derecho internacional público, como estudiantes, ¿qué es lo que tendrán que realizar? ¿Sí? Podrán ver al derecho internacional público desde una perspectiva que va a fungir el derecho internacional público como un mecanismo de paz social, ¿sí? Y esta paz social en el sistema jurídico internacional. Es por eso que como alumno se debe llevar a cabo un análisis, ¿sí? Un análisis profundo de cuál es el origen, ¿sí? Cuáles son los conceptos de los sujetos internacionales, las relaciones diplomáticas y estos procesos de armonización entre el derecho nacional y el internacional, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo está organizado nuestra temática? En un primer momento, tendremos entonces
que analizar como tema 1 nuestro origen, cuál es la ubicación del derecho internacional público, es decir, recuerden cuáles son las grandes clasificaciones del derecho público, derecho privado y derecho social. ¿En qué parte de esas ramas del derecho está ubicado nuestro derecho internacional público? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto del derecho internacional público? ¿Cuáles son los sujetos? ¿Quiénes conforman esta normativa jurídica? ¿Sí? Eso es lo que conforma nuestro primer tema. ¿Sí? Ahora bien, este concepto, ¿sí?, se encuentra acuñado precisamente por lo que es el derecho romano, el jus gentium, que era precisamente este derecho que regía las relaciones que existían entre los romanos y los bárbaros, que no permanecían, no pertenecían precisamente a esa clase social. ¿Sí? Los ciudadanos romanos eran en cierta manera muy estrictos, ¿sí?, con las personas que pertenecían a ese sistema o a su sociedad. Entonces, surge esta clasificación del derecho desde el antecedente más remoto que tenemos, que son los romanos, que crean el jus gentium, ¿sí? Este jus gentium, este derecho de gente, que se encarga precisamente de regular las relaciones que deben existir entre los ciudadanos romanos y los bárbaros, ¿sí? Es así donde empieza precisamente esta configuración de lo que es el derecho internacional público, ¿sí? Ahora, definiéndolo o ubicándolo, ¿sí? El derecho internacional público, pues, es una rama del derecho que está compuesto por un conjunto de normas jurídicas, ¿sí?, que vienen a regular las relaciones que se establecen entre los sujetos que cuentan con una personalidad jurídica internacional. Por tanto, tenemos entonces que el derecho internacional público, pues, goza de este carácter que goza cualquier rama del derecho. Es un conjunto de normas jurídicas. ¿Pero de qué se encarga? De regular precisamente las relaciones que existen entre los miembros de la comunidad internacional, solamente de aquellos que tienen personalidad jurídica, ¿sí? Esta es la de... ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los miembros de esta o quiénes cuentan con personalidad jurídica internacional? Los estados soberanos y los organismos internacionales. Únicamente por el derecho público, por el derecho internacional público, están reconocidos con esta calidad de personalidad jurídica internacional los estados soberanos y los organismos internacionales. Como estados soberanos, pues podemos entender cualquier país, por ejemplo, México, que es un estado soberano, ¿sí? Organismos internacionales, ¿sí?, como puede ser la ONU. Y aparte de estos dos, que ustedes los pueden ver en su pantalla en un color blanco, tenemos en la parte inferior otros dos más, ¿sí?, que a criterio de las normas de derecho internacional público, de igual manera gozan de este carácter de personalidad jurídica internacional. ¿Quiénes son? La Santa Sede y la Cruz Roja Internacional. Esto solamente por citar dos ejemplos. Si en el transcurso de nuestras sesiones veremos cómo es que existen otros organismos, otras entidades que no están dentro de lo que son estados soberanos ni organismos internacionales, pero que de igual manera son reconocidos como, o que tienen esta personalidad para el derecho internacional público, ¿sí? Pero estos son precisamente los sujetos del derecho internacional público, ¿sí? Ahora, este estudio del derecho internacional público se sitúa, pese a que existen muchas conjeturas, existen muchas opiniones al respecto, la mayoría de las veces se sitúa para este estudio de lo que es el derecho internacional público, lo vamos a situar pues en el campo del derecho público, ¿sí? ¿Por qué? Porque son normas jurídicas que van a regular la actividad del Estado, es decir, existe entre Estado, no entre particulares, por eso lo vamos a situar dentro del derecho público, ¿sí? Ahora bien, es importante mencionar en este punto que existe de manera consecuente lo que es el derecho internacional privado, sí, que se encarga de otras cosas, pero de igual manera es de carácter internacional. Se diferencia, y en unas diapositivas más adelante podemos ver cuál va a ser la diferencia, ¿sí? De igual manera, me parece que eso está incluido en su plan de estudios. En este momento lo que estamos analizando es el derecho internacional público. Si lo vamos a situar dentro de esta rama del derecho, que es el derecho público. ¿Y por qué derecho público? ¿Sí? Porque son normas jurídicas que van a regular la actividad del Estado. ¿Sí? Todas las actividades que lleve a cabo el Estado en el ámbito internacional.
¿sí? Esas actividades obviamente ejercidas en el ámbito de las facultades, de las potestades públicas que tiene. Y recordemos que un Estado tiene potestades administrativas, tiene potestades legislativas y potestades judiciales. ¿Sí? Esas son las tres facultades que tiene un Estado y que de términos generales podemos citar que están representadas por una persona o por personas en las cuales se depositan para la función este tipo de actividades. Por ejemplo, en México, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Sí, que si bien es cierto, son características de poder, resulta ser que son puestos tal vez de elección pública o elección popular, ¿sí? La soberanía reside en el pueblo, pero esta soberanía es depositada en diferentes representantes para el ejercicio de este poder, ¿sí? Entonces, esta es precisamente la ubicación de lo que tenemos del derecho internacional. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? Jenny, Lucila. No, profe, está bien. Profe, Bien, duda, ¿Sí? pero es que sobre sobre internet, ¿es a usted a quien se le corta mucho o es a mí? Quisiera yo saber si mis compañeros le escuchan bien. No sé, Lucy, ¿me escuchas bien? yo sí la escucho bien. Ajá, Jenny, entonces tal vez debe ser tu internet. Ah, y sí, es que no lo escuchan, todo se me va cortando. Oh, ya. Sí, de todas maneras, no te preocupes, como les mencionaba, pues la clase se queda grabada para que la puedas consultar, Jenny, ¿sí? Sí, gracias, profe. Cualquier cosa, si gustas o tienes alguna otra situación y no puedes abrir tu cámara o tu micrófono, escríbeme por el WhatsApp, ¿sí? Ok, Jenny, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Y el derecho internacional público es un sistema jurídico, ¿sí? Es un sistema jurídico, pero es diferente a un sistema jurídico nacional. Recordemos, cada nación cuenta con un sistema jurídico. ¿Por qué es importante ese sistema jurídico? ¿O qué es un sistema jurídico? Pues es un conjunto de leyes, de normas, de decretos, ¿sí? Que vienen a dar esta organización, esta forma administrativa, la forma de gobierno, ¿sí? Pero el derecho internacional público es un sistema jurídico que viene a diferenciarse precisamente de los sistemas jurídicos nacionales de los estados que integran una comunidad internacional. ¿En qué se diferencia? ¿Sí? El derecho internacional público cuenta con órganos especializados que se encargan de la creación de sus normas, ¿sí? Y pues se van a aplicar o se tienen contempladas igual la aplicación de ciertas sanciones a los transgresores de las mismas. Si el derecho internacional público pues tiene un propio organismo, cuenta con diferentes organismos que crean estas normativas y de igual manera las penas o sanciones que se aplican en caso de incumplimiento, ¿sí? En un sistema jurídico nacional, los sujetos de derechos, ¿sí? Y de obligaciones son los particulares, ¿sí? Eso es un sistema jurídico nacional. En este sistema jurídico internacional, los sujetos de derechos y de obligaciones son los estados soberanos, ¿sí? Pero en un sistema jurídico nacional van a ser los individuos o los particulares que se encuentren en un territorio de un estado, ¿sí? Para lo que es el derecho internacional público, en un principio, solamente pueden ser sujetos de derechos y obligaciones los estados y los organismos internacionales. Y esa es la primera diferencia que podemos citar entre esta rama del derecho y todas las demás que existen, como es el derecho a la seguridad social, el derecho agrario, el derecho civil, el derecho familiar, el derecho penal, el derecho administrativo y el derecho fiscal, ¿sí? En este derecho internacional público, ¿qué sucede? Los sujetos de derechos y obligaciones son únicamente los estados y los organismos internacionales. Y en esa pantalla pueden ustedes visualizar algunos ejemplos o algunas imágenes de lo que son algunos organismos internacionales. Entonces, en el derecho internacional público solamente pueden ser sujetos de derechos y obligaciones los estados y los organismos internacionales. ¿Sí? Únicamente, en un primer momento, solamente podrán ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Existen
casos excepcionales, como bien se los mencioné hace unos minutos, donde en efecto van a existir personas privadas, sí, que pueden ser objeto de sanciones del derecho internacional. Es decir, las sanciones sí pueden estar dirigidas a una persona en carácter individual y no a un Estado. Pero estos casos excepcionales se dan únicamente cuando estas personas llegan por conducto de sus acciones u omisiones a dañar o a trascabar o a perjudicar bienes tutelados jurídicamente, ¿sí? Y que estos bienes tutelados jurídicamente sean protegidos por el derecho internacional privado. Por ejemplo, los derechos humanos o todos aquellos que se encuentren en la Convención Internacional de los Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si existe una persona que dañó o laceró o menoscabó precisamente un bien jurídico tutelado por el derecho internacional público, entonces las sanciones serán aplicables en carácter individual, ¿sí? No como decía nuestra anterior diapositiva, que únicamente son sujetos de derechos y obligaciones de los estados, no. Existen entonces excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Pues cuando algún sujeto dañe bienes jurídicamente tutelados por el derecho internacional privado. Ahora bien, esa es la gran división que tenemos del derecho internacional privado, público, perdón. ¿Cuál es? Número uno, el derecho de paz y el derecho de guerra, ¿sí? El derecho de guerra se le conoce como el derecho humanitario también, ¿sí? Entonces, el derecho internacional público está compuesto, ¿sí? De dos aspectos, lo que es el derecho de paz y el derecho de guerra o el derecho humanitario. ¿Qué pasa con el derecho de paz? El derecho de paz viene a regular o a marcar las bases sobre las cuales deben desarrollarse todas las relaciones que existen entre los sujetos del derecho internacional, ¿sí? Donde no existe el uso de las Fuerzas Armadas. Es decir, el derecho de paz se aplica de manera común cuando existe un ambiente de paz o un ambiente donde los países no se encuentran en conflictos bélicos, donde no hay uso de la fuerza, donde no hay sometimiento. Se le llama así derecho de paz. Pero ¿qué pasa cuando dos países se encuentran en un conflicto bélico? ¿Sí? Tal es el caso actualmente, puedo citar el caso que existe entre Rusia y Ucrania. ¿Qué derecho se estaría aplicando? Lo que es el derecho de guerra. Y no se llama así en un afán de promover o apoyar los conflictos bélicos. Más que nada, el derecho de guerra o el derecho bélico va a estar integrado por todas estas normas de derecho internacional público que van a regular el estado de este conflicto bélico para todas aquellas personas que se encuentran viviendo en este territorio donde se encuentra desarrollándose un conflicto, ¿sí? ¿Qué busca este derecho de guerra? Precisamente aminorar o limitar los efectos negativos que tienen los conflictos armados, para de esta manera ocasionar el daño menos posible. ¿Sí? Este es un derecho de guerra y es lo que vemos actualmente en este conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. ¿Sí? Muchos ciudadanos ucranianos, muchos ciudadanos de Rusia, pues obviamente fueron precisamente refugiados en diferentes países, atendiendo a lo que es el derecho de guerra. ¿Por qué? Porque se firmaron ciertos tratados previamente donde se aceptaba que en efecto ciertos países podían darle refugio a las personas que fueran o que estuvieran habitando en un territorio que tuviera conflicto bélico. Se aplicó el derecho de guerra y actualmente hay varios ciudadanos ucranianos o ciudadanos rusos viviendo en otros países. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus países se encuentran en medio de un conflicto bélico. ¿Qué busca este derecho? Sí, a través de los tratados internacionales que se firman, a través de las normativas, de las leyes, aminorar los efectos negativos que tienen los conflictos bélicos y armados sobre la humanidad. Sí, de esta manera está conjeturado lo que es precisamente el derecho internacional público. Ahora bien, también podemos señalar que el derecho internacional público es tanto un derecho universal como un derecho regional, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Es universal porque está integrado por las normas que son válidas en todas las regiones del planeta, ¿sí? Por eso tiene carácter de universal y tiene carácter de regional, ¿sí?
porque existen normas que solamente tienen validez en una determinada región del mundo. ¿Sí? El derecho internacional público tiene estas dos características. Es universal, pero también en contraposición es regional. ¿Sí? El derecho internacional público está compuesto de normas de carácter universal, es decir, se encuentran vigentes, tienen ámbito de validez en todos los confines del planeta. Y también está compuesto por el derecho regional, ¿sí? Está conformado o lo integran normas que solamente van a tener validez en cierta o determinada región del mundo, ¿sí? De estas dos maneras está integrado el derecho internacional público, ¿sí? Ahora, aquí está lo que les explicaba hace unos minutos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, ¿sí? El primero, sí es una rama de los sistemas jurídicos nacionales o que viene a contener normas para determinar en casos de conflictos entre leyes que surjan con la nacionalidad de los sujetos, ¿sí? Y que vienen a determinar precisamente cuál va a ser la norma jurídica que se va a aplicar, ¿sí? Entonces, el derecho internacional público es únicamente aplicable a los estados y en casos excepcionales. Ahora bien, el derecho internacional privado viene a darnos esta pauta o a marcar esta pauta acerca de que en algún caso que exista de conflictos de leyes surgidos por la nacionalidad de un sujeto que interviene en una relación o por el territorio, ¿sí? Se va a marcar cuál va a ser el sistema jurídico que va a regular dicha situación, ¿sí? Esa es la principal diferencia que existe entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, ¿sí? Ahora bien, el derecho internacional privado, como yo se los mencionaba, eso es materia, pues, en este momento no lo vamos a entrar a analizar, en este momento únicamente nos estaremos abocando al derecho internacional público, ¿sí? Ahora bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No, Jenny? ¿Lucida? No, profe. Ok. Bueno, como les comentaba, en la evolución de este derecho internacional, pues se ha dado con el paso del tiempo, ¿sí? No es un surgimiento espontáneo, ¿sí? Se ha dado a través de las diferentes épocas históricas, ¿sí? Obviamente, como toda cuestión de derecho, surge o es un común denominador, ¿no? Surge a través o su principal origen es un levantamiento armado, ¿sí? De diferentes personas que estaban en contra de un régimen, en este caso, de un régimen religioso, que de ahí se fue evolucionando hasta proteger ciertos intereses personales, pero en eso tuvo su origen. ¿Cuáles son las épocas o cuál ha sido la evolución del derecho internacional público? ¿Sí? En esta línea se ve en términos generales, porque ahorita vamos a puntualizar un poco más y vamos a realizar la actividad que tenemos para hoy. ¿Qué pasa? Esta línea es general, no termina en esto, sigue aún avanzando. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos lo que es el derecho internacional público de carácter moderno, ¿sí? Esto es solamente el origen. ¿Cuándo surge? ¿Sí? Surge precisamente en el momento en el que nacen los estados modernos. Esto aproximadamente en el siglo XIV y en el siglo XV. Posterior al surgimiento de los estados modernos, surge o nace o se da o sucede este conflicto que conocemos como la Guerra de los 30 años, que inicia en 1618 y finaliza, pues fue 30 años en 1648, ¿sí? Esta guerra pues empieza como un levantamiento armado en contra de la religión, ¿sí? Pero de ahí se fue extendiendo a varias comunidades europeas, ¿sí? Y finaliza con nuestro principal antecedente de lo que es el derecho internacional público, lo que es el Tratado de Paz de Westfalia, ¿sí? Que fue concretado en 1648. Citando este tratado, pues como uno de los más importantes precedentes de lo que es el derecho internacional público. Pero este es en términos generales un avance o una línea del tiempo de cómo son los antecedentes del derecho internacional público, ¿sí? Este derecho, el derecho internacional público, tiene o existe desde el siglo XVII, ¿sí?
Como se los mencionaba, el primer tratado internacional de carácter o acogido por el derecho internacional público es el Tratado de Westfalia, que se concreta en 1648 al término de la Guerra de los 30 años, donde precisamente de manera expresa se reconoce, se puntualiza y se firma la soberanía del Estado, ¿sí? Este documento marca el nacimiento del derecho internacional clásico, sí, clásico. Este documento tiene como diferente, entre otros apartados, otro contenido, ¿sí? Viene precisamente a regular lo que son las relaciones entre las potencias europeas, ¿sí? Y pues estos principios del derecho internacional clásico pues son de soberanía absoluta y también marca ya o empieza a tratar acerca de lo que es el derecho a la guerra o lo que los romanos llamaban jus ad bellum. Sí, esto está precisamente en el Tratado de Paz de Westfalia. Ahora bien, para que ustedes, para que podamos contextualizar un poco más, voy en este momento a proyectar un video para que ustedes puedan ser un poco más precisas en cómo era este aspecto histórico, este contexto en el cual se da este documento tan importante que es el Tratado de Westfalia. Permítanme un momento, por favor. La Guerra de los 30 Años fue un conflicto militar europeo que comenzó en el Sacro Imperio Romano Germánico en 1618 y culminó en 1648 e involucró a gran parte de las potencias europeas del siglo XVII. El Sacro Imperio Romano Germánico fue uno de los poderes europeos más importantes de la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Si hoy en día ocupase el territorio que tenía antes de terminar esta guerra, partes de la actual Alemania, Austria, República Checa y Hungría formarían parte de él. Pero su territorio, a diferencia de los otros reinos europeos, estaba dividido en principados o hasta reinos, es decir, que el emperador no poseía el control absoluto de todos ellos. De hecho, el emperador no obtenía su corona por herencia como la mayoría de los reyes europeos, sino que era elegido mediante una votación entre algunos de estos príncipes, quienes poseían el título de príncipes electores. La guerra comenzó como un conflicto religioso dentro del Sacro Imperio, el cual contaba con problemas confesionales desde que Martín Lutero produjo lo que se conoce como la ruptura protestante, la cual dividió a gran parte de Europa Occidental y de la población del Sacro Imperio Romano Germánico en dos posturas, católicos y protestantes. Los enfrentamientos religiosos llegaron a un alto dentro del Sacro Imperio en 1555 con la Paz de Augsburgo, dictada por el emperador Carlos V, establecía que cada príncipe del Sacro Imperio tenía la posibilidad de elegir la religión de su territorio siempre y cuando fuese en alguna de estas dos posturas. Podemos dividir la guerra en 4 etapas que marcan cada una de ellas el ingreso de algún estado al conflicto. La primera de las etapas que estudiaremos es conocida como la Guerra de Bohemia y transcurre entre los años 1618 a 1625. En 1617, el archiduque Fernando de Austria, primo del emperador del Sacro Imperio Matías I, fue electo como rey de Bohemia gracias a la intervención de su primo. Bohemia era un reino que se encontraba dentro del Sacro Imperio Romano Germánico y que era mayormente protestante. Fernando, por el otro lado, era católico y tenía la ambición de eliminar al protestantismo del Sacro Imperio, lo que generó el primer conflicto con los nobles de Bohemia. Utilizando la facultad de la Paz de Augsburgo, decidió que la religión del reino de Bohemia sería el catolicismo y exigió la conversión de los nobles al catolicismo. Esto le generó una fuerte oposición dentro del reino y produjo lo que se conoce como la Defenestración de Praga, donde funcionarios de Fernando fueron literalmente arrojados por una ventana del palacio. Ante este acto de rebeldía, Fernando reclutó un pequeño ejército en 1618 para enfrentarse a los rebeldes de Bohemia, quienes habían desconocido la elección de Fernando y nombrado en su lugar a Federico V, príncipe elector del Palatinado. Hasta 1619, este enfrentamiento armado entre Fernando y Bohemia no había sido más que un conflicto interno del Sacro Imperio, en donde el emperador no se había demostrado interesado en intervenir por ninguna de las dos partes. Pero 1619 marcó un año de cambio para el conflicto militar. El emperador Matías había muerto. Fue electo en su lugar su primo, Fernando de Austria, quien de ahora en más pasaría a llamarse Fernando II.
Al convertirse Fernando II en el emperador del Sacro Imperio, la guerra escaló rápidamente, ya que pasó a contar con el apoyo de las tropas de los príncipes católicos del imperio y de la Casa Habsburgo radicada en España. Fernando le otorgó el mando de sus tropas al conde de Tilly, quien le otorgó la gran victoria de la batalla de Montaña Blanca en 1620. Luego de la gran victoria de las fuerzas de Tilly, se intervino brutalmente al reino de Bohemia. Se persiguió a los protestantes que se negaron a convertirse al catolicismo y se ejecutó a los nobles insurgentes que habían planeado el levantamiento. Además, como castigo adicional, se trasladó la corte de Bohemia al reino de Austria y se eliminó el carácter electivo de la corona de Bohemia y se instaló un nuevo tipo de carácter, la tradición hereditaria. En 1621, los católicos perdieron el apoyo de España, uno de sus mayores aliados, porque ésta se encontraba nuevamente en guerra con los Países Bajos, la actual Holanda, por lo que debieron retirar gran parte de sus tropas del conflicto militar. 1625 inaugura la etapa danesa del conflicto de la Guerra de los 30 años, y durará hasta 1629. Hasta 1625, la Guerra de los 30 años había sido un conflicto interno del Sacro Imperio, pero los intereses de los otros estados europeos comenzaron a introducirse en el conflicto, principalmente los intereses de la Francia de Luis XIII y el cardenal Richelieu. En 1625, Francia firmó el Tratado de la Haya con el rey protestante Cristian IV de Dinamarca, en el cual Francia se comprometió a ayudar económicamente a Dinamarca a cambio de que éste le declarase la guerra al Sacro Imperio Romano Germánico. Francia poseía la ambición de expandir su territorio y debilitar el Sacro Imperio Romano Germánico, uno de sus mayores enemigos y mayor amenaza. Mientras que por el otro lado, Cristian IV tenía la ambición de consolidar no solamente su comercio, sino de expandir su territorio. Con la entrada de las fuerzas danesas al conflicto militar, se puede inaugurar entonces oficialmente la segunda etapa de la Guerra de los 30 años. Sin embargo, los esfuerzos daneses fueron rápidamente frustrados por las tropas de Tilly, quien en 1626 los derrotó en la famosa batalla del Puente de Luther, lo que obligó a las tropas danesas a retroceder nuevamente sobre su territorio. A partir de allí comenzó entonces una etapa en la cual básicamente los enfrentamientos se dieron dentro del territorio danés, lo que los obligó a firmar la paz de Lübeck en 1629, lo que significó el fin de la participación danesa en el conflicto. 1631 marcó la tercera etapa del conflicto de los 30 años y el ingreso de una de las potencias militares más importantes del momento, la Suecia del rey Gustavo Adolfo, también conocido como el León del Norte. Suecia contaba con un ejército profesional, lo cual era una novedad en la época, ya que gran parte de los ejércitos europeos estaba compuesto principalmente por mercenarios. En 1631, el León del Norte firmó el Tratado de Barwald, en el cual se acordó que Francia apoyaría económicamente a Suecia a cambio de que las tropas protestantes no atacasen a los aliados franceses dentro del imperio y que tampoco impusieran el culto protestante en lugares donde el culto católico ya estaba previamente establecido. La entrada de Suecia en la guerra inclinó la balanza a favor de los protestantes durante muy poco tiempo, ya que en 1632 Gustavo Adolfo murió en la batalla de Lützen, apenas la segunda batalla de Suecia en la guerra. La posición del país escandinavo se hizo cada vez más inestable, lo que hizo entonces que las fuerzas suecas se mantuvieran en un segundo plano hasta 1635, donde se firmó la Paz de Praga, la cual establecía, entre otras cosas, el retiro de Suecia de la guerra. A pesar de esto, las fuerzas suecas se mantuvieron dentro del conflicto, por lo menos en un segundo plano, como dijimos previamente, hasta el final de la Guerra de los 30 años. A partir de 1635, podemos decir que comenzó el último tramo de la Guerra de los 30 años porque se produjo la declaración de guerra de Francia al Sacro Imperio Romano Germánico. Hasta ese momento, Francia había participado únicamente de forma indirecta en el conflicto, apoyando con dinero a los enemigos de Fernando II. A partir de aquí, las cosas para el Sacro Imperio Romano Germánico no hicieron más que desmejorar. No solo debieron enfrentarse a uno de los estados europeos más importantes de Europa Occidental del momento, sino que además debieron lidiar con la muerte de Fernando II en 1637, y fue electo como su sucesor Fernando III, su hijo. Las primeras buenas noticias para el Sacro Imperio llegaron en 1642, cuando se denunció la muerte del cardenal francés Richelieu, quien había sido el verdadero dirigente y estratega militar de Francia hasta su muerte. Tan solo un año después, Francia iba a afrontar otra tragedia, la muerte de su monarca Luis XIII. El Sacro Imperio no pudo aprovechar estos momentos de debilidad política de Francia, dado el hecho de que en ese mismo año el bando católico sufrió una de las mayores derrotas de la guerra. Fueron derrotadas decisivamente las fuerzas españolas en la batalla de Rocroi por el ejército francés. Eliminado el ejército del aliado más poderoso del Sacro Imperio, este
perdió gran parte de su capacidad ofensiva y debió pasar a defenderse de los protestantes, lo que logró con éxito hasta 1848, año en el cual se firmó la Paz de Westfalia, la cual no solo trajo paz a Europa terminando la Guerra de los 30 años, sino que inauguró un nuevo equilibrio en el continente. A modo de resumen, podemos decir que la Guerra de los 30 años fue un suceso militar europeo que comenzó en 1618 como un conflicto interno religioso del Sacro Imperio Romano Germánico, pero que perdió su carácter local y religioso cuando los estados europeos demostraron interés en el conflicto y decidieron intervenir en él, no necesariamente por intereses religiosos, sino para el propio beneficio de su estado. Espero que este video te haya sido útil. Bueno, como ustedes pueden apreciar en este video, muy breve y cómo explica cómo fue este conflicto bélico de los 30 años, ¿sí? Es precisamente la forma en la cual interviene o cómo es que surge lo que es el derecho internacional público. ¿Por qué tomamos el Tratado de Westfalia como uno de los principales documentos que dan origen? Porque como ustedes pudieron ver al término de esta guerra de los 30 años, que se había surgido como un conflicto religioso entre diferentes, o el Imperio Romano Germánico, y donde después intervienen, sí, estos estados modernos europeos y empiezan a pactar o esta guerra empieza a expandirse, empieza a hacerse pues más grande porque intervienen más países, sí, se logra terminar o logra concretarse la paz a través de la firma de este Tratado de Westfalia. Sí, es así como opera lo que es el derecho internacional público, normas de carácter internacional que tratan de dar este orden social, esta unión social a fin de lograr el bien común. Sí, el Tratado de Westfalia, pues nuevamente es uno de los principales documentos o el origen o el antecedente de lo que es precisamente el derecho internacional público. Voy a volver a presentar mi pantalla, por favor, si me dicen si se puede ver. Sí, ¿verdad? Bueno. Posterior, ¿qué otro antecedente podemos citar? ¿Sí me pueden escuchar y pueden ver la diapositiva? ¿Sí me pueden confirmar, por favor? Sí, sí se ve, maestra. Muchísimas gracias. Gracias, Lucy. Como otro antecedente u otro ejemplo o este avanzar histórico de lo que es el derecho internacional público, pudiéramos citar también que al término de la Primera Guerra Mundial, sí, se crea lo que son o lo que es la Sociedad de las Naciones. Esto con el carácter de una organización internacional cuyo objetivo es el mantenimiento de la paz mundial. Sí, desafortunadamente, pues como la propia historia lo marca, pues se da posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿por qué? Porque esta organización, esta Sociedad de las Naciones, no pudo lograr su objetivo. ¿Por qué? Porque uno de los países o los países más importantes del mundo que intervinieron o que estuvieron presentes en el conflicto bélico, que es la Segunda Guerra Mundial, pues no aceptaron unirse a esta Sociedad de las Naciones. ¿Quiénes fueron estos países? Estados Unidos, la Unión Soviética y Alemania. Y como bien sabemos, pues son países partícipes de lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, siguiente antecedente de lo que es el derecho internacional público, la Sociedad de las Naciones, creada a los fines o al finalizar la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué otros antecedentes tenemos? ¿O qué otra línea u otra pauta existe en esta línea del tiempo que se marca en esta historia del derecho internacional público? ¿Sí? Tenemos también lo que es el Protocolo de Ginebra, de fecha 2 de octubre de 1924. Este protocolo no entró en vigor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Gran Bretaña no aceptó firmarlo, ¿sí? Este Protocolo de Ginebra tenía como finalidad u objetivo, pues, que estuvieran prohibidos los conflictos bélicos, porque de carácter internacional. ¿Por qué no entró en vigor? Pues porque Gran Bretaña hizo valer este derecho de reserva de no firmar, ¿sí? En 1928 existe un documento que se llama Pacto de Briand-Kellogg, ¿sí? Al cual en este pacto se adhieren muchos miembros de lo que fue la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Y en este pacto se establece de manera general una prohibición al uso de la guerra. Sí, ellos lo pactan, sin embargo, pues de igual manera tuvo
retroceso o no se logró culminar con su objetivo, ¿sí? En la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo segundo, podemos ver cómo se establece la prohibición de la guerra, ¿sí? Y se prohíbe el uso de la fuerza. Es igual, es otro documento, lo que es el derecho internacional público, ¿sí? Actualmente, el derecho internacional público está caracterizado por el sujeto o la contemplación que se hace acerca de nuevos sujetos. Por ejemplo, los organismos internacionales, ¿sí? Vemos cómo en este pasar del tiempo, en esta línea del tiempo que tenemos, estos documentos, estos antecedentes, estos acontecimientos históricos únicamente se dan entre estados, ¿sí? Es lo que conocíamos como el derecho internacional público clásico. ¿Qué pasa? Actualmente, sí, se han contemplado o ya se han encuadrado nuevos sujetos. ¿Cuáles son esos nuevos sujetos? Los organismos internacionales, ¿sí? El derecho internacional público, pues, prohíbe también de igual manera el uso de la fuerza, ¿sí? Y reconoce como sujetos de derecho a los organismos internacionales, ¿sí? Y esto es el derecho internacional público moderno, ¿sí? Ahora bien, les voy a enviar un archivo y tenemos para realizar nuestra primera actividad. Sí, les voy a enviar ahorita al grupo de WhatsApp y de igual manera voy a ver si me lo permite el chat. Un documento es muy breve, son dos hojas, ¿sí? Considerando esa información que yo les voy a enviar, por favor, les pido que realicen una lectura y de igual manera elaboren una línea del tiempo donde de manera muy breve se plasmen los orígenes del derecho internacional público, ¿sí? Sí es bien cierto que he plasmado algunos antecedentes en las diapositivas anteriores, pero en este documento que yo les voy a enviar, de manera más puntualizada, existe el origen o cómo ha ido evolucionando, cómo ha sido la génesis del derecho internacional público. ¿Sí? Entonces, realizar lectura y elaborar una breve línea del tiempo, ¿sí? De cuáles han sido los orígenes del derecho internacional público. Para esta actividad vamos a asignar pues unos 10 minutos en lo que ustedes la están trabajando, la están leyendo y como las actividades que hemos hecho. Si ustedes la quieren trabajar en un documento de Word, adelante. Si la quieren trabajar en su libreta, en una hoja y mandarme una evidencia, adelante. ¿Sí? Entonces les mando el archivo y vamos a seguir en línea. Permítame un momento, por favor. Ok, ¿me pueden confirmar si en el grupo, por favor, ya les puedo llegar el documento? Ya está habilitado. Sí, ya nos llegó. Perfecto. Entonces, por favor, empecemos la lectura de este documento. Es un documento muy breve y una vez que hemos concluido con esta lectura, realizar una línea del tiempo y esta va a ser nuestra primera actividad que va a ser parte, pues, de nuestros parámetros de evaluación. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar la lectura y la elaboración de nuestra línea del tiempo. ¿Sí? Por favor, cualquier duda, cualquier situación, pues estoy aquí al pendiente. Únicamente vamos a asignar para esto 10, 12 minutos para que podamos continuar con nuestro siguiente tema, por favor.
Muy bien, ¿cómo van con su lectura? Lucy, Yasmín, Jenny, ya me dijiste que no lo pudiste descargar, te lo envié a tu correo. Lucy, Yasmín, ¿cómo van con la lectura? ¿Sí pudieron Yo voy terminar? lenta, voy ¿Mande? lenta, apenas llevo 2 líneas. ¿Del texto? Sí, voy, lo que he escrito es de 2 sucesos históricos muy importantes. El primero surgió en el siglo XIV y el siglo XV, con el fin de sucediendo principalmente. La primera línea que puse fue en 1648, Okay. culminación bélicos entre los pueblos alemanes Ok, del Sacro Imperio Romano, Germánico y otros países europeos con el Tratado de Paz de de Westfalia. Westfalia. Ok, Lucy, muy bien. Yasmín, ¿ya pudiste terminar la lectura? Ya lo descargué y estaba yo haciendo mi línea del tiempo. Ok, pero ¿ya pudiste leer el documento completo o todavía no? Algunas fechas Ok, que las digo. ajá, ¿cómo cuáles encontraste, Yasmín, en las fechas que hay precisamente en este documento? Creo que no, está fallando tu internet, Yasmín. Pero sí, si quieres le tomo capturas. Ah, sí, no, no te preocupes, de cualquier manera la evidencia la tenemos que enviar, únicamente quería verificar si ya habían terminado la lectura para que pudiéramos comentar algunos aspectos. Pero 5 minutos más, les vuelvo a repetir, hagan la lectura, vamos a comentar unos aspectos de esto. Eh, el esquema o la línea del tiempo, pues se va a quedar para que ustedes me la puedan enviar al término de la clase o tal vez el día de mañana o hasta el día sábado, una vez que está habilitada la plataforma. En este momento me interesa que concreten la lectura y que puedan identificar las fechas que marca en este orden cronológico la lectura. Sí, entonces, unos minutos más y continuamos ya con nuestra puntualización para dar paso al siguiente tema, por favor. Hola, María del Sol, buenas noches. Creo que no te escucho muy bien. No sé si es tu internet o es el mío. O tal vez tienes apagado tu micrófono. Sí, no, no te escucho.
Ok, vamos a continuar. Únicamente, como les comentaba, aspectos generales de nuestro texto. ¿Qué pudieron ustedes puntualizar de esta lectura? Número uno, pues las normas de derecho internacional, sí, cómo ha sido esa evolución y ustedes lo van a puntualizar. Primer momento, el nacimiento de los estados soberanos, ¿sí? Segundo momento, como bien lo comentabas, Lucy, el término de los conflictos bélicos entre los países europeos. ¿Con qué terminan? Pues con el Tratado de Westfalia en 1648, que compone como fin o pone fin a esta guerra de los 30 años, que pues precisamente inició como un conflicto religioso, pero que al pasar del tiempo y al involucrarse otros países, pues vemos cómo se empiezan o se concatenan diferentes intereses particulares de los diferentes participantes, ¿sí? Después de esto, ¿qué podemos encontrar en esta línea del tiempo? Tenemos el Congreso de Viena, ¿sí? En 1814. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Lo pudieron localizar en su lectura? Se hizo el Tratado de Paz de Viena. Dice que después que en 1806 esos convenios pasaron a a formar parte de la ley de la Constitución de esos países. Ok, ¿cuál era este Congreso de Viena de 1814? Precisamente tiene como finalidad restablecer las fronteras de Europa, ¿sí? De este continente, de volver a reorganizar esta forma territorial que se tenía. Después de esto, ¿qué es lo que pudieron ustedes localizar en esta línea del tiempo? ¿De la guerra napoleónica lo pudieron leer? De la firma de la Paz de Versalles en 1919. Al término de la Primera Guerra Mundial, sí se concluye con este Tratado de la Paz de Versalles. Y uno de los importantes que ustedes tal vez ya han analizado o que han escuchado, pues es precisamente en 1945. ¿Qué pasa en 1945? ¿Alguien se acuerda? En términos internacionales. ¿Cuál es este acontecimiento que sucede en 1945? Que de igual manera lo podemos tomar como un importante acontecimiento que quiere aportar a las normas de derecho internacional. Lucy. ¿De paz? Este, ¿El Tratado de Paz? este, ahí la guerra culminó con la caída de los países del eje. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué pasa ahí? Al término de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda, ¿qué pasa en 1945? Que precisamente viene, y eso ya lo vimos en una materia anterior que nosotros estudiamos. En 1945 surge esta carta que instituye a la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Una vez que se da por concluida y han sido derrotados ciertos países, y una vez que se puede ver que existe mucha devastación en el aspecto internacional, entonces se constituye o se crea esta carta, ¿sí? Que da origen a lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Y posteriormente la propia Organización de las Naciones Unidas, en 1948, se dicta esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo documento de igual manera es un precedente o es parte de la normativa jurídica que está contemplada dentro del derecho internacional público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta ser que no es de aspecto local, no es vigente nada más en México y en los estados se conforman México, es de carácter internacional porque hay diferentes países que lo han firmado o que lo tienen que adoptar, es de carácter internacional, ¿sí? Entonces, esta evidencia de esta actividad, por favor, termínenla, yo les aviso en cuanto la plataforma esté habilitada y si no, pues se las pediré que me la envíen a mi correo electrónico. Voy a volver a presentar mi pantalla ya nada más para culminar con nuestro tema. Ok, estas normas de derecho internacional público, ¿sí? Ya analizamos cuál ha sido la evolución histórica o cómo surgió este derecho internacional público, cuál es la clasificación, cuál es el objetivo, cómo está conformado, cuál es la diferencia entre el derecho internacional público y el privado. Ahora bien, ¿cuáles son estas normas de las que tanto hablamos y que forman parte del derecho internacional público? Para esto es importante remitirnos a nuestros conocimientos previos del ámbito de validez de las normas de derecho, ¿sí?
Recuerden ustedes, ¿cuáles son los ámbitos de validez de las normas jurídicas? ¿Sí? Tenemos el ámbito de validez espacial, el ámbito de validez personal y el ámbito de validez material. En este caso, de lo que es la teoría del derecho, esos son los tres ámbitos de validez que tenemos de las normas jurídicas, ¿sí? Entonces, las normas jurídicas siempre, y ustedes esto ya tal vez lo analizaron en alguna otra materia que llevaron, ¿sí? La norma jurídica tiene tres aspectos de validez: su validez espacial, su validez material y la validez personal. En este caso, sí, no vamos a analizar la validez material, porque estamos hablando que nuestra validez material son sujetos de derecho internacional, ¿sí? Ahora bien, ¿qué si nos toca estudiar? ¿Cuál es la validez espacial del derecho, de las normas de derecho internacional público? Es decir, ¿en qué espacio territorial van a ser válidas las normas o el derecho internacional público? ¿Sí? Esta validez espacial, ¿sí?, obliga a los estados signatarios, es decir, a los estados que han firmado diferentes lineamientos o diferentes tratados o diferentes convenios, ¿sí?, a cumplir estas normas dentro de sus territorios en el cual ejercen su soberanía, ¿sí? Esto derivado de un acuerdo bilateral o multilateral, es decir, un país tiene la obligación de hacer cumplir dentro de su territorio algún tratado, acuerdo o decreto que haya firmado de carácter internacional con algún otro país o con varios países, ¿sí? Si se firma un acuerdo de carácter bilateral o multilateral, el Estado tiene la obligación de que sus ciudadanos cumplan con lo que está plasmado en ese acuerdo, ¿sí? Y entonces solo van a tener validez las normas internacionales, los estados firmantes. Por ejemplo, ¿sí? Aquí cabe mencionar un documento que México, de los muchos que hay, porque hay muchos, México tiene firmado un tratado con Guatemala, este tratado que se firmó el 27 de septiembre de 1882, en el cual este tratado habla sobre los límites entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Guatemala. En este tratado o en este pacto firmado entre el Estado mexicano y la República de Guatemala, estamos hablando ya que son aspectos internacionales, no son locales, ¿sí? México, a través de su representante, que es el presidente de la República, con la aprobación del Congreso, porque así está en la Constitución que deben ser firmados y ratificados los tratados o convenios internacionales, pactó en 1882 este tratado con Guatemala acerca de los límites que le correspondían a cada uno de los países. En este tratado, Guatemala precisamente renuncia a los derechos que se presumía le correspondían sobre Chiapas y sobre Soconusco, ¿sí? Estas dos espacios territoriales, Guatemala presumía o se pretendía que pertenecían a la República de Guatemala, ¿sí? Pero con la firma de este tratado, resulta ser que Guatemala ahora renuncia a los derechos que le correspondían sobre Chiapas y Soconusco y cede estos derechos a la República Mexicana. Sí, este es un ejemplo. Un ejemplo más que pudiéramos citar es la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí?, está firmada y ratificada por diferentes países, como es Argentina, Bolivia, Chile, México, Ecuador, El Salvador, ¿sí? Estos países que han firmado esta convención son los que se ven obligados, ¿sí?, a que en ese país o en ese ámbito territorial se cumpla con lo que está establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque fueron países signatarios, países firmantes, ¿sí? Entonces, en ese territorio, por ejemplo, México, que es parte de esta convención, tiene la obligación de que en México
¿sí? Se cumpla lo que se ha pactado o se cumpla lo que se encuentra especificado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y esto es la validez espacial, ¿sí? El alcance de esta validez espacial de normas de derecho internacional público va a depender mucho del número de participantes y la materia considerada por ellos, porque hay infinidad de tratados internacionales en diferentes materias, en materia de derechos humanos, en materia de economía, en materia de extradición, en materia de economía, ¿sí? Hay de diferentes clases y tipos de tratados internacionales, ¿sí? Entonces, aparte de los tratados, existen convenciones internacionales. Convenciones internacionales, por ejemplo, para la paz y la seguridad, por ejemplo, también para la protección de los derechos humanos, ¿sí? Estas convenciones internacionales, ¿sí? Tienen un alcance especial. ¿Por qué? Porque son aplicables para todos los sujetos del derecho internacional, ¿sí? Principal diferencia entre un tratado, ¿sí? Y las convenciones internacionales. Las convenciones internacionales en materia de seguridad y en materia de protección de los derechos humanos tienen alcance para todos los miembros de la comunidad internacional, es decir, tienen ese carácter de norma imperativa, son obligatorio cumplimiento, ¿sí? La validez personal de las normas jurídicas del derecho internacional público. ¿Qué alcance tienen? En esta parte de la validez personal hacemos referencia a los individuos que se encuentran dentro del territorio de un Estado soberano, ¿sí? Por ejemplo, los nacionales, los extranjeros, aquellos asilados, refugiados o cualquier otro tipo de desplazado, ¿sí? Representante diplomático o algún jefe de Estado que se encuentre en determinado territorio. Sí, por ejemplo, un caso muy sonado, pues ustedes lo saben, ¿no? En México se pretendía dar asilo político al presidente de Perú, ¿sí? ¿Por qué? Atendiendo a normas de derecho internacional público, ¿sí? En este ámbito de validez personal, ¿sí? El Estado soberano está obligado por el derecho internacional público a cumplir y respetar los derechos elementales que asisten a todas las personas en cuanto a la defensa de sus derechos elementales. Bajo esta tesitura y bajo esta premisa es que en ese ejemplo que yo he citado, ¿sí? Se pretendía dar este asilo político a este jefe de Estado. ¿Por qué? Porque México, como Estado soberano, y en este carácter regulatorio del derecho internacional público, tenía esa obligación, ¿sí? De cumplir y de proteger los derechos elementales de esta persona, de acuerdo a diferentes tratados o convenciones que ha firmado, ¿sí? Y en esta tesitura, pues se le reconocen esas facultades, ¿sí? Entonces, estos son los ámbitos de validez de las normas jurídicas del derecho internacional público. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario, alguna situación que quieran manifestar, comentar, platicar? ¿No? María del Sol, Lucila, Yasmín. ¿No? No los escucho muy bien. Profa, entonces, el derecho público surgió por el continente europeo, por la lucha ahora sí, de religión. Más que nada, vamos a tomarlo como no es que surja por eso, sino tiene este acontecimiento histórico. Recuerden que una de las características del derecho es precisamente que es un ente que evoluciona, sí, que se adecúa a las necesidades de la sociedad. En ese entendido, pues el derecho internacional público tiene como principal antecedente este conflicto que se da en Europa, que es la Guerra de los 30 años. ¿Sí? Esta Guerra de los 30 años empieza en 1618 como un conflicto religioso. Pero ese conflicto religioso, pues obviamente pierde ese tinte y empieza a evolucionar a fin de que se fueran conquistando nuevos territorios y se empiezan a adherir y empiezan a salir también diferentes países europeos, ¿sí? A los 30 años y con la pérdida de uno de los principales estrategas, y como ustedes pudieron ver, una estratega era una persona que era de la religión,
sí, pero era la persona que estaba movilizando o estaba teniendo la estrategia bélica de este conflicto. Fue ahí cuando este conflicto empieza a perder fuerza. Y es ahí en este momento cuando entonces se logra pactar este Tratado de Westfalia, donde se tiene la intención de prohibir los conflictos bélicos armados. Imagínense una guerra de 30 años, pues cuántas vidas se perdieron, la economía, cómo estaba en declive. Entonces, al firmar este tratado, al firmar esta convención, pues se logra, sí, es una de las finalidades que tiene el derecho internacional público, que es el bienestar social en la comunidad internacional. Entonces, podemos citar esto como el principal antecedente del surgimiento de las normas jurídicas del derecho internacional público. ¿Cuál? Pues el Tratado de Westfalia, que tiene, ya vimos, un antecedente de un conflicto bélico de 30 años. Así es, Lucy. ¿Sí? Ok, Lucy, muchísimas gracias. María del Sol, pues ya te adheriste a lo último de nuestra clase, nos esperamos a que nos manden la grabación. Me informan que la plataforma ya está habilitada, entonces voy a habilitar el espacio para la actividad, así como el material, para que ustedes tengan la oportunidad de subirlo, ¿sí? Así como el material de la clase de hoy, y pues esperamos a que el doctor Eliud nos envíe la grabación. Cualquier duda, cualquier situación, pues queda a sus órdenes. No habiendo otra cosa más que comentar, les agradezco su presencia, su participación y les deseo una excelente noche. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe, igualmente. Gracias, que esté muy bien. Mañana. Hasta luego. Una